Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a estudiar suma de ángulos internos de un polígono. Esta es la clase 2.3 de la unidad 2. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a encontrar la suma de los ángulos internos de un hexágono para averiguar cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono. Si tengo un hexágono, si dibujo un hexágono y este hexágono lo divido en dos partes, como se ve aquí, entonces me va a dar dos cuadriláteros, se me forman dos cuadriláteros. Miren, aquí tengo un cuadrilátero y aquí tengo otro cuadrilátero. Entonces, puedo decir que el hexágono, este polígono, al dividirlo en dos partes, me da dos cuadriláteros. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del hexágono es dos veces la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Se recuerdan que dijimos que los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360. Entonces, como se forman dos cuadriláteros, sería 360 por 2 y nos da 720. Quiere decir que los ángulos internos de un cuadrilátero es 720. Podemos hacerlo de otra manera también. Si tengo el hexágono y esta vez no lo divido en dos partes, sino que decido dividirlo en triángulos, entonces se me forman cuatro triángulos. Miren, 1, 2, 3, 4 triángulos. Y ustedes saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, como tengo cuatro triángulos, la suma de los ángulos internos del hexágono es cuatro veces la suma de los ángulos internos de un triángulo. Quiere decir que 180 por 4, porque los ángulos internos de un triángulo es 180, pero como son cuatro triángulos, lo multiplico por 4, entonces me da 720. Entonces, confirmamos que la suma de los ángulos internos de un polígono es 720. Podemos hacerlo también de esta manera. Al dibujar el hexágono en un cuadrilátero y dos triángulos. Miren. Entonces divido en un cuadrilátero y dos triángulos. Luego que tengo ya dividido, yo sé que cada triángulo es 180, la medida de sus ángulos, y del cuadrilátero 360. Entonces, la suma de los ángulos internos del hexágono es dos veces la suma de los ángulos internos de un triángulo, más la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Nos quedaría 180 por 2, porque son dos triángulos, más 360, que es un cuadrilátero. Entonces, al multiplicar 180 por 2 son 360, más 360, 720. Podemos concluir entonces que para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono se puede dividir el polígono en triángulos y cuadriláteros. Pero ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un polígono es 720 grados. Les dejo aquí unos ejercicios para que ustedes puedan resolverlo. Calcula la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Aquí tenemos un pentágono, un heptágono y un octágono.
Bueno, recuerden siempre, deben suscribirse a este canal de YouTube, Matemática Profesor Sánchez, para seguir viendo estas clases.